¿Y si existiera un país donde las construcciones parecen sacadas de una pesadilla? Desde granjas de cucarachas hasta puentes tenebrosos, en este video conocerás las 17 construcciones más espeluznantes jamás hechas en China que muestran el lado oculto de su ambición desmedida. Número 17. Granja de cucarachas. Imagina abrir la puerta y ver 20 millones de cucarachas correteando por todas partes. El sonido es ensordecedor, como la lluvia sobre un techo, pero son millones de patitas arañando el plástico. Así es exactamente en lugares como Henan, donde los agricultores gestionan miles de millones de cucarachas. Una granja cercana a la ciudad gestiona alrededor de 1.000 millones de insectos en 60 habitaciones, ya que cada una alberga unos 20 millones de cucarachas. Esto significa que si cada cucaracha fuera una persona, esta habitación albergaría a más habitantes que la mayoría de los países. Y los trabajadores lo pasan aún peor. Tienen que usar trajes de protección completos, porque los excrementos de las cucarachas generan un aire extremadamente tóxico. Y si se pregunta para qué se usan, sepa que sirven como gestión natural de residuos. Los restos de comida de los restaurantes se bombean por tuberías hasta sus estantes, y las cucarachas los devoran sin parar. Estos insectos también se utilizan para elaborar alimentos. Además, en la tradición china, las cucarachas son el ingrediente activo del Kang Fu Xin Ye, un extracto curativo utilizado por millones de personas. Quizás lo más asombroso sea la granja de cucarachas más grande del mundo en Xichang, gestionada por Good Doctor Pharmaceutical Group. Casi 6.000 millones de cucarachas se crían anualmente en unas instalaciones del tamaño de 2 campos deportivos. Número 16. Ciudad subterránea de Pekín. Mientras Pekín bulle, a tan solo 15 metros de profundidad, se encuentra toda una ciudad subterránea, de unos 85 kilómetros cuadrados, con escuelas, teatros, hospitales, almacenes e incluso granjas de hongos. Este refugio subterráneo, nacido de la paranoia nuclear, se construyó entre 1969 y 1979 por orden de Mao Zedong, en un momento en que el conflicto con la Unión Soviética se sentía inminente. Fue construido por unos 300.000 voluntarios, incluidos escolares, reutilizando ladrillos de las antiguas murallas de Pekín para construir una ciudad búnker que pudiera albergar al 40% de la población de la capital. Pero tras el fin de la Guerra Fría, gran parte de la ciudad subterránea cayó en el olvido. Una parte se abrió al turismo alrededor del año 2000, para luego cerrarse 8 años después, sin volver a abrir durante años. Número 15. País de las Maravillas desierto. Imagina caminar por lo que debería haber sido la réplica china de Disneylandia, pero en lugar de risas, solo oyes el silbido del viento entre atracciones oxidadas. Las torres de un castillo a medio construir se alzan como dientes rotos contra el cielo. Esa réplica es Wonderland, un parque temático a medio construir que pretendía ser el parque de atracciones más grande de Asia, pero que nunca llegó a inaugurarse. En la década de 1990, el grupo Rhinewood planeaba crear un reino de fantasía de 48 hectáreas con torres, atracciones y todo tipo de diversión de cuento de hadas. La construcción comenzó en 1998, pero pronto se detuvo por razones desconocidas. Desde entonces, el País de las Maravillas quedó congelado en el tiempo. Incluso los agricultores regresaron discretamente y recuperaron parcelas de tierra para sembrar. Pero para 2013, la historia dio un giro inesperado. La mayor parte del País de las Maravillas finalmente fue demolida. Número 14. Mercado de gatos. ¿Creerías que hay un vecindario entero en el sur de China que tiene filas de jaulas de metal apiladas desde el piso hasta el techo, llenas de gatos que lloran de angustia? El sonido resuena por el mercado como una película de terror felino. En ciudades como Cantón, estos mercados incluso fomentan la tradición culinaria de la carne de perro y gato. Y la carne se vende fresca, a menudo para platos especiales que se sirven en restaurantes locales. Los vendedores podrían incluso justificarlo, alegando que los animales fueron criados específicamente para consumo humano y no son mascotas. Pero la controversia ética es innegable. A medida que China evoluciona, también lo hacen sus valores. Ciudades como Shenzhen y Zhuhai han prohibido la venta y el consumo de carne de perro y gato. Sin embargo, aún existen mercados ocultos en algunas partes del país que operan ilegalmente. Número 13. Casas de clavos. Vas conduciendo por una autopista y ves una casa vieja y desolada,
rodeada de polvo y con los servicios públicos rotos, justo en medio de la carretera. ¿Qué pasa después? Bueno, en China existen, y se llaman casas de clavos. Una traducción literal del término chino dingxiu, que significa una casa o vivienda que simplemente no se mueve, como un clavo que no se puede clavar. Hogares como este suelen surgir de un conflicto, cuando las familias se niegan a irse porque consideran que la compensación es injusta o están apegadas emocionalmente a la tierra transmitida de generación en generación. Sin embargo, no siempre termina bien para quienes transitan por estos caminos. Los chinos creen tener el poder de maldecir a cualquiera que haya tenido algo que ver con el posible desplazamiento. Así, durante muchos años, estas carreteras podían experimentar accidentes inexplicables, ver a personas imaginarias cruzar la calle, a veces, un muro justo delante del vehículo. Es una situación surrealista que te hace cuestionar la existencia del karma y las maldiciones. Pero ¿y los inteligentes? Evitan esos caminos. Número 12. Ataúdes colgantes. Imagínese caminar por las montañas chinas y mirar hacia arriba para ver cientos de ataúdes de madera colgando de los acantilados como adornos macabros. Esta visión aparentemente escalofriante es en realidad una costumbre funeraria respetada entre algunos grupos étnicos antiguos de China, especialmente el pueblo Bo de Sichuan y Yunnan. Uno podría caminar por un acantilado escarpado y mirar hacia arriba para ver ataúdes de madera escondidos en cuevas a varios metros del suelo. Muchos lugareños creían que colocar a los muertos más cerca del cielo los acercaba a él y ofrecía protección a quienes vivían debajo. Desafortunadamente, algunos ataúdes han comenzado a pudrirse, y se pueden vislumbrar huesos antiguos. Aunque la práctica desapareció hace varios siglos, aún se pueden encontrar estos entierros en acantilados en lugares como las gargantas del río Yangtze y partes de Fujian y Sichuan. Número 1. Casa Encantada. La casa embrujada número 81 tiene fama de ser la más famosa de Pekín, y pronto descubrirás por qué. Fue construida alrededor de 1910 en estilo barroco francés y estuvo inicialmente vinculada a la Iglesia Católica como escuela de idiomas o lugar de descanso para misioneros. Más tarde, albergó diversas oficinas gubernamentales alrededor de 1949, y después de eso, nadie supo realmente qué sucedía en el edificio. Pero las leyendas giran constantemente en torno a este lugar. La mayoría de la gente dice que está embrujado por el fantasma de una mujer abatida que, tras ser abandonada por un oficial del Kuomintang que huía a Taiwán, se quitó la vida allí. Incluso los guardias rojos supuestamente huyeron apresuradamente durante la Revolución Cultural. Se rumorea que ni siquiera ellos soportaron la atmósfera. Número 10. Isla Flor del Océano. Magnífica. Sí. Artificial. Claro. Esta es la Isla Flor del Océano. 3 islotes artificiales en la costa noroeste de Dazhou, Hainan. Tiene la forma de una flor y abarca unas 381 hectáreas. La construcción comenzó alrededor de 2013. Se invirtieron $24,000 millones y gran parte de la obra se concluyó a finales de 2020. Desde entonces, se ha hablado mucho sobre cómo un proyecto tan enorme y una cantidad desmesurada de dinero podrían haberse utilizado para proyectos más importantes. Sin mencionar que esta enorme isla artificial requirió la destrucción de ecosistemas marinos y el traslado de millones de toneladas de lecho marino. Algunos la llamarán una maravilla de la ingeniería, pero parece más bien una pesadilla ambiental flotando en el mar de China Meridional o algo así. Número 9. El Ojo del Cielo. Si alguna vez estás en la provincia de Guizhou y te encuentras con una enorme antena plateada, probablemente deberías alejarte lo más posible. Se trata del telescopio esférico de apertura de 500 metros, también llamado FAST. Es también el radiotelescopio de antena única más grande del mundo, construido con más de 4.450 paneles ajustables que se transforman en la parábola perfecta para captar señales del espacio. Fue construido en 2011 e iluminó el cielo con su primera luz en 2016. Para enero de 2020, estaba en pleno funcionamiento, listo para explorar el cosmos. Pero aquí está el problema. Se están realizando estudios y existe la posibilidad de que produzca una radiación lo suficientemente potente como para suponer un grave riesgo para la salud de cualquiera que entre en contacto constante con ella. Por eso no se permite la entrada a turistas ni visitantes al área central del telescopio. ¿Y adivina qué? La fase 2 ya está en marcha.
China está añadiendo 24 antenas móviles más pequeñas alrededor de FAST para crear un superconjunto que multiplica su resolución por más de 30. Nuevamente, no querrás estar cerca de esta cosa. Número 8. Réplica de París. Si alguna vez pensaste que París era único, piénsalo otra vez. En Hangzhou, al este de China, hay un barrio llamado Tianducheng. Este lugar se parece sospechosamente a la Ciudad de la Luz. De hecho, hay una réplica de la Torre Eiffel de unos 107 metros de altura, pero aproximadamente un tercio del tamaño de la original. Tianducheng se construyó en 2007 y estaba previsto que fuera una urbanización de lujo, pero en lugar de cafeterías y calles concurridas, la ciudad pasó años como una ciudad fantasma. ¿Pero por qué se molestarían los chinos en replicar otra ciudad en una de las suyas? Hay algo más inquietante en juego. Tianducheng realmente demuestra cuán poderosa puede ser la idea de una ciudad, incluso cuando se trasplanta a un rincón completamente diferente del mundo. Número 7. Lily Airways. ¿Qué pasaría si te dijera que en China puedes disfrutar de estar en un avión sin tener que abordar un vuelo? Eso significa que abordarías Lily Airways, un peculiar avión convertido en restaurante estacionado en una concurrida calle peatonal de Wuhan, China. Esta historia comenzó cuando el empresario Li Yan compró un avión fuera de servicio a la aerolínea indonesia en quiebra Batavia Air por $6 millones. Después vinieron meses de minucioso trabajo, desmontar el avión, enviarlo a China y volver a ensamblarlo en su nuevo hogar en la calle peatonal Aptix Valley de Wuhan. Y ahora, es absolutamente de lujo. Los camareros visten uniformes de asistente y son seleccionados cuidadosamente según su altura y estándares de hospitalidad. Aunque pueden ser un poco caros, las comidas son de varios tipos, como en cualquier restaurante. Número 6. Central Commercial Fantasma. Imagina caminar por un centro comercial más grande que cualquier otro en Estados Unidos, pero solo escuchar tus propios pasos resonando en el vacío. Maniquís así paran en ventanas oscuras como espectadores congelados observando paiser. Este es el New South China Mall, inaugurado en 2005. Y más del doble del tamaño del Mall of America. El día de la inauguración, los promotores soñaban con 100,000 visitantes diarios, pero algo extraño ocurrió. Los compradores nunca llegaron. Para 2008, el 99% de su espacio comercial estaba vacío, lo que le valió el apodo de Centro Comercial Fantasma. Esto se debió principalmente a que su ubicación era un factor decisivo. Se construyó lejos del centro de Dongguan, sin carreteras principales, aeropuertos ni transporte público cerca. Además, la zona circundante albergaba principalmente a trabajadores de fábricas, no a los compradores adinerados que los desarrolladores habían imaginado. Número 5. Tumbas embrujadas. Hay un valle tranquilo, envuelto por las montañas Hundu, justo al norte de Beijing. Allí era donde los antiguos emperadores Ming decidían descansar. Era un lugar elegido para proteger sus lugares de descanso final de los vientos malignos y la mala energía. Solo 3 de las 13 tumbas están abiertas hoy en día para ser exploradas de cerca: Changling, Dingling y Jialing. Sin embargo, la tumba de Dingling, la única excavada, ha resultado ser la más misteriosa. Cuando los arqueólogos la abrieron en la década de 1950, encontraron túnicas de seda, adornos de jade e incluso los restos óseos del emperador Wanli y sus 2 emperatrices. Pero poco después del descubrimiento, las túnicas de seda que habían sobrevivido durante siglos se convirtieron en polvo a las pocas horas de ser expuestas, como si la propia tumba estuviera furiosa por haber sido perturbada. Desde entonces, se ha prohibido el acceso a los turistas al sitio, y ahora solo podrán acceder al mismo los altos funcionarios. Número 4. Pueblo fantasma. No es un pueblo lleno de fantasmas, pero está cerca. La isla Sengsan se fundó en la década de 1950, y el pueblo de Utuban creció hasta albergar a más de 2,000 pescadores y sus familias en casas de ladrillo. Pero la vida no era fácil. Su lejanía implicaba la falta de carreteras adecuadas, acceso limitado a escuelas y la disminución de las poblaciones de peces, especialmente con la competencia de los mercados continentales en auge. Para la década de 1990, las familias no tuvieron más remedio que emigrar al continente en busca de mejores oportunidades. El éxodo continuó hasta alrededor de 2002, cuando casi todos se habían marchado. Lo que quedó fue una aldea en ruinas, y en pocos años,
Todas las superficies quedaron cubiertas de una espesa hiedra y musgo, y muchas casas fueron abandonadas por sus dueños. Para cualquiera que esté de visita, todo lo que verá es una ciudad desierta que la gente solía llamar hogar. Número 3. Mausoleo del primer emperador Qin. Incluso después de más de 2 milenios, este monumento todavía fascina, y a veces asusta, al mundo entero. Ese es el mausoleo del primer emperador de China, Qin Huang. La construcción comenzó alrededor del 246 a.C., cuando el emperador tenía solo 13 años, y continuó hasta aproximadamente el 208 a.C. Luego, en 1974, los agricultores encontraron oro arqueológico cuando guerreros de arcilla, caballos, carros de bronce y armas de tamaño natural emergieron de fosas, repentinamente dispuestos en formación de batalla. Mucha gente dice que estas son las personas reales que fueron a la guerra en nombre del rey, y esta era su forma de honrarlos. Las personas que han estado en el museo dicen que las figuras de piedra tienen miradas tan intensas que podrían confundirse con personas reales. Número 2. Tienda Apple falsa. Imagina que estás de vacaciones en China y entras en lo que parece una hermosa tienda Apple. Ya sabes, la decoración minimalista, las mesas de madera, la escalera de caracol, el personal con camisetas azules, todo intacto. Pero ¿sabes qué? Todo es falso. Una imitación realmente buena, pero aún así falsa. Así fue como sucedió todo. Según reveló una bloguera llamada Beer de Broad, quedó completamente fascinada por lo convincente que fue. Incluso los empleados creían sinceramente que trabajaban para Apple. La noticia se extendió rápidamente y las autoridades chinas decidieron investigar. Encontraron no una, sino 5 tiendas de imitación de Apple en Kunming. 2 cerraron por falta de licencias comerciales, mientras que las demás permanecieron abiertas durante un tiempo. Posteriormente, las investigaciones revelaron hasta 22 tiendas Apple falsas en la misma ciudad, todas copias ilegales que buscaban aprovecharse del reconocimiento de la marca Apple. Número 1. El Gran Puente Danjiangkunsan. Es el puente más largo del mundo, con 164 kilómetros de longitud, ríos, pueblos e incluso un lago, por el que pasa el tren de alta velocidad entre Pekín y Shanghái. Su construcción fue una carrera acelerada que duró 4 años, entre 2006 y 2010. Se emplearon más de 10.000 trabajadores y el coste total fue de casi $9.000 millones. El puente se inauguró oficialmente a mediados de 2011 e inmediatamente obtuvo el título Guinness como el puente más largo del mundo. Pero, ¿saben qué? En más de 13 años desde su apertura, no ha habido ni un solo accidente ni percance en el puente. Y muchos dicen que es porque ciertas fuerzas vigilan constantemente todo lo que sucede en el puente. ¿Qué tan cierto puede ser esto? ¿Podría haber alguien o algo salvando a la gente en cuanto suben al puente? Nos vemos en el siguiente video.